Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hacer la presentación del proyecto final del curso de Propiedades y Contaminación del Suelo del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y Estancia UNAT. A lo largo del semestre desarrollando este curso se nos planteó una situación problema que les presento a continuación. Entonces dice que en noviembre pasado se detectó un derrame de hidrocarburos totales del petróleo por la ruptura de un oleoducto contiguo a una zona de cultivos. Esto se presentó en el departamento del Bichada. Un mes después del evento de este derrame, se observa todavía una severa necrosis en los árboles nativos de la zona y también algunos cultivos semestrales propios de esta zona que también han sido pues de cierta manera afectados por este derrame. Entonces, el problema también nos dice que algunos funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, que se llama Corporinoquía y Ecopetrol, fueron y tomaron unas muestras de los sitios afectados y encontraron a unas profundidades de 80 y 100 centímetros de la profundidad de perfil todavía restos de hidrocarburos totales del petróleo. Este derrame nos afectó un área de más o menos 10 hectáreas. Entonces, mira, aquí hay algunas características de la zona y del suelo en particular. Tenemos que la localización, como les decía, el departamento del Bichada. La altitud en metros sobre el nivel del mar es de 350 metros. Temperatura promedio de 27 grados centígrados. Precipitación media anual en milímetros de 1584, o sea que es una zona bastante lluviosa. Un nivel freático muy profundo, un tipo de drenaje natural bien drenado. Un pH del suelo de 4.8. El uso actual de esta zona es de ganadería intensiva y algunos cultivos semestrales. Un porcentaje de materia orgánica a 40 centímetros del 6%, o sea que no es un suelo con mucha riqueza en cuanto a materia orgánica. Y su granulometría nos dice que tiene un 10% de arenas, un 45% de limos y un 45% de arcillas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es caracterizar nuestro suelo para saber cuál es el tratamiento, o sea, para poder plantear una hipótesis. Definimos la clase textural del suelo ayudándonos con el triángulo de las texturas que nos dice que si tenemos 45% de arcillas, 45% de limos y un 10% de arenas, pues quiere decir que tenemos un suelo ubicado en la categoría de arcilloso limoso. El pH del suelo es de 4.8, por lo tanto estamos hablando de un suelo ácido. Entonces, ya con esta caracterización podemos plantear una hipótesis. Lo primero pues que tenemos es que como es un suelo ácido, ¿cierto? Entonces no es un suelo que se preste mucho para el tema de cultivos. Por eso decíamos que es solamente se presta para cultivos semestrales, porque posterior a la época de lluvias es cuando el suelo queda más o menos enriquecido con algunos nutrientes y es cuando se puede aprovechar para estos cultivos. Por eso se presentan cultivos semestrales como maíz, soya, trigo y algunos otros como plátano, yuca, arroz, bueno. Pero lo que más caracteriza esta zona es la ganadería intensiva. Los suelos arcillosos son suelos no tan porosos, ¿sí? Porque contienen gránulos de tamaño inferior a 0.002 milímetros. Entonces esto significa que tiene una capacidad de cierta manera impermeable, lo que nos indica, por ejemplo, que en la zona, en la época de lluvia, las llanuras de los llanos pues se inunden de agua, ¿cierto? Por eso se llaman llanuras inundables, es por esta condición de los suelos arcillosos. Entonces, es una característica muy propia de esta zona. Por otro lado, pues en la época de verano estas arcillas se secan y debido a que son tan pesadas se compactan y pues no permiten el desarrollo de la agricultura. Respecto al limo, pues podemos decir que el limo es un suelo que es un poco, sus granos son un poco más grandes que el de las arcillas, es un intermedio entre las arcillas y las arenas, y pues está formado por barro, lodo y restos vegetales que dejan esta época de lluvias cuando se desbordan los ríos y bueno, eso sí es los limos son muy ricos en materia orgánica y es lo que permite estos cultivos semestrales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se ha afectado nuestro suelo con este derrame? Pues hombre, como tiene un 45% de arcillas, implica que estos contaminantes
no permearon fácilmente el suelo y se quedaron en ese primer horizonte que tenemos. Por eso cuando los funcionarios van y toman las muestras un mes después, todavía este primer horizonte del suelo está bastante contaminado con los hidrocarburos totales del petróleo que allí se encontraron. Entonces, pues esto es, digamos que es bueno porque nos ayudó a proteger el nivel freático, las aguas subterráneas, pero por otro lado es malo porque todos estos hidrocarburos que no penetraron en su totalidad pudieron haber quedado en la superficie y pudieron haber sido arrastrados por escorrentía, por las aguas lluvias, ya que el terreno pues tiene un muy buen drenaje natural, entonces se pudieron haber afectado también cuerpos de aguas superficiales debido a este derrame. Por otro lado, pues que estos hidrocarburos que penetran pero se quedan en este primer horizonte, pues van causando una sofocación del suelo debido a la exclusión de aire y pues agotan el oxígeno debido a la actividad microbiana. Entonces ahí hay una interferencia entre la relación agua-suelo-planta y se presenta una toxicidad por presencia de azufre, exceso de magnesio que se produce durante la descomposición de los hidrocarburos. Entonces, pues debido a que el derrame se produjo en época de lluvias, pues por lo que les decía, se puede presentar una escorrentía de las aguas y contaminación hacia las aguas superficiales. Entonces, ¿cuál es la propuesta de solución que nosotros planteamos al problema? Pues el método más utilizado en Colombia para tratar los suelos que han sido contaminados con hidrocarburos totales del petróleo es la bioremediación, y específicamente hablamos de la técnica de land farming. La técnica del land farming consiste en una técnica que se puede hacer tanto in situ como ex situ, es decir, se puede hacer tanto en el sitio donde se presentó el derrame como en otro sitio al cual nosotros tendremos que llevar el suelo que haya sido contaminado. Entonces, la idea es que antes de iniciar el tratamiento se identifique cuáles son los microorganismos propios de este suelo para así poder aumentar su número, ayudar a que se acrecente el número de microorganismos en este suelo y sean esos mismos microorganismos los que nos ayuden a descomponer el petróleo, ¿cierto? Los microorganismos absorben las moléculas del petróleo, de los hidrocarburos, las digieren y las transforman en agua y gases que pues, son emitidos y ya no van a tener ningún inconveniente. Entonces, de esto se trata esta técnica del land farming. Lógicamente que agregamos fertilizantes, aramos, hacemos un riego superficial, pero pues lo que se trata es de bioestimular estos microorganismos que son propios de este suelo. La técnica se puede, como decíamos, se puede hacer in situ o ex situ. Si en cualquiera de los dos casos lo que hacemos es una excavación, dependiendo la cantidad de material que vayamos a trabajar, pues de eso dependerá el tamaño de la excavación. Se recubre esta excavación con una geomembrana que nos va a impermeabilizar, digamos, esta área para que no se filtren más contaminantes al subsuelo y no vayamos a afectar las aguas subterráneas. Y encima de esta geomembrana en nuestra excavación, pues vamos a disponer del suelo que tenemos contaminado. Agregamos los cultivos, agregamos los fertilizantes, hacemos riego, estamos aireando constantemente este suelo y simplemente permitimos que los microorganismos hagan su trabajo de degradación de estos contaminantes. Esta técnica de land farming es una técnica que durante los 4 primeros meses aproximadamente de su aplicación presenta muy buenos resultados, pero aproximadamente a partir del 4.º mes se ralentiza, se pone muy lenta. Entonces aquí vale la pena ayudarle a esta técnica de pronto también con una técnica de fitorremediación. Entonces lo que podemos hacer es devolvemos ya el suelo a nuestro lugar y sembramos algunas plantas que nos van a permitir que a través de estas plantas también se absorban todavía los hidrocarburos que quedan en el suelo y no los descompongan. Como conclusiones y recomendaciones, pues podemos decir que lo primero que se tiene que hacer antes de tratar un incidente de estos, pues es caracterizar muy bien el suelo para determinar cuál es la conducta a seguir. Dependiendo de esto, pues escoge el tratamiento que sea más adecuado, y si lo vamos a hacer con land farming, pues tener en cuenta que debemos trabajar con los mismos microorganismos que identificamos en este suelo. Pues esto es todo lo que puedo explicarles acerca de este trabajo. Aquí tenemos algunos documentos citados que utilizamos como bibliografía y que nos permitieron tener más contexto sobre los tratamientos, sobre las hipótesis planteadas y sobre el problema presentado. Muchas gracias, muy amables.